Las normas jurídicas internacionales aplicables, en ellas hay varias entidades, que está la de Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, entre otras, que prohíben cualquier tipo de tortura. Los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 establecen normas de derecho humanitario, incluyendo la prohibición de la tortura. Los convenios ratificados por 188 estados protegen a heridos y civiles del conflicto armado, mientras que los protocolos amplían la protección en conflictos internacionales y no internacionales. Los convenios de Ginebra se aplican a conflictos no internacionales y establecen normas fundamentales que deben respetarse en todos los conflictos armados. Es una parte esencial para el derecho internacional humanitario. Las Naciones Unidas ha trabajado durante años para establecer normas universales que protejan a las personas contra la tortura. Instrumentos clave incluyen la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Tortura. Todos estos con el fin de que se respeten los derechos humanos y se haga prohibición de la tortura o cualquier acto cruel. Los instrumentos internacionales contra la tortura establecen varias obligaciones para los estados, incluyendo hay que adoptar medidas efectivas para que se haga la debida prevención de la tortura. Se prohíbe la expulsión de personas a lugares donde puedan pasar por una tortura o actos crueles. Hay que penalizar la tortura o la complicidad de esta. Considerar la tortura un delito para que se vuelva una extracción, se justifique la extracción. Limitar la incomunicación que tenga la persona y garantizar el acceso a familiares y abogados a los detenidos. Incluir en educación sobre la prohibición de la tortura cuando se da la formación de algún funcionario. Las declaraciones de la víctima que ha sufrido alguna tortura no puede ser usada como prueba a menos de que sea contra la persona que lo violentó. Se debe de investigar la denuncia de la tortura de una manera rápida e imparcial. Hay que garantizar las reparaciones necesarias a la víctima o las víctimas, y hay que procesar a los responsables de los actos de esta tortura. El Comité contra la Tortura supervisa el cumplimiento de la Convención contra la Tortura. Los estados tienen que hacer un informe hacia el Comité contra la Tortura y evalúa los informes. También expresa una preocupación porque no se hace una rápida investigación sobre cuando la víctima alega algún maltrato o tortura. El Comité de Derechos Humanos está formado por 18 expertos. Supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se hace un informe, los estados hacen un informe cada 5 años y ellos les comentan que hay que mejorar y les hacen sus debidas observaciones. Cualquier persona puede hacer una denuncia si el estado ha ratificado el primer protocolo facultativo, y sus decisiones se publicarán a informes anuales.
La Comisión de Derechos Humanos está conformada por 53 estados. Se reúne anualmente en Ginebra para investigar violaciones de derechos humanos y redactar convenciones desde 1967. Puede examinar denuncias notarias. También enfatiza que las denuncias de tortura deben ser oportunas e imparciales. En 1985, la Comisión de Derechos Humanos designó a un relator especial sobre la tortura, encargado de recopilar información, supervisar la situación en todos los estados de la ONU. También hay un relator sobre la violencia contra la mujer que se estableció en 1994. Pues hace más o menos lo mismo, pero es más la violencia contra la mujer. Las secuelas que deja cualquier tipo de tortura son devastadoras. Entonces, en 1981, la Asamblea General estableció un fondo en el cual se hace asistencia psicológica, médica y jurídica. Aproximadamente se han hecho 200 proyectos. Las organizaciones regionales han desarrollado normas para prevenir la tortura. Está la Comisión y la Corte Internacional de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos. En 1969 se adoptó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la integridad física y prohíbe la tortura. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura se establece en 1985, que obliga a los estados a investigar de forma inmediata cualquier tipo de tortura y pues darle una solución. Esto mismo pasó en 1950 y se adoptó el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. El Comité Europeo puede hacer supervisión de los detenidos y realizar visitas a lugares de detención. Emite informes y también hace recomendaciones y recibe respuestas de los estados. La Corte Penal Internacional se establece en 1998. Esta juzga delitos sobre crímenes hacia la humanidad y crímenes de guerra. Ya el 25 de septiembre del 2000, 113 países firmaron el estatuto y 21 lo ratificaron. Su jurisdicción solo se activa cuando los estados no quieran hacer su debido trabajo y hacer el debido procedimiento para investigar algún delito que tenga que ver con la tortura. Entonces ahí es donde entra la Corte Penal Internacional. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Trujillo Pantoja de la Corporación CISPRO y a mí me corresponde hablar sobre los códigos éticos. Los códigos éticos pertinentes del Protocolo de Estambul se centran en garantizar la dignidad y el bienestar de las víctimas de la tortura. Como primer código está el conocimiento informado. Bueno, la víctima debe ser informada y esta evaluación debe ser voluntaria. La víctima debe de saber el proceso, el objetivo y el uso de la información dada. La confidencialidad. La identidad y los datos dados por la víctima deben de ser protegidos y no deben de ser divulgados sin consentimiento, a menos de que sea requerido por alguna ley. No revictimización. La evaluación debe ser sensible y respetuosa para no causarle ningún trauma a la víctima en el proceso de documentación.
La formación continua. Los profesionales involucrados deben de tener una capacitación continua sobre los derechos humanos y las mejores prácticas en la evaluación de las torturas. Respeto a la dignidad humana. Se debe garantizar el respeto hacia las víctimas en todo momento, respetando su sufrimiento y sus derechos. Estos códigos son fundamentales, respetuosos y efectivos para respetar, para proteger los derechos a los humanos. Gracias. Mi nombre es Laura Yusti y el día de hoy les vengo a hablar sobre la investigación legal de la tortura en el Protocolo de Estambul. Este protocolo no tiene una lista exhaustiva de técnicas específicas, pero sí especifica las formas en las cuales éstas se pueden manifestar y tienen su impacto en sus víctimas, dándole importancia y enfoque a sus efectos físicos y psicológicos de la tortura, incluyendo análisis médicos, entrevistas a sobrevivientes y uso de herramientas científicas para la recopilación de evidencias. Sus puntos claves son la investigación de los métodos, o sea, los tipos de tortura usados, declaración de evidencia, los cuales vendrían siendo informes médicos, declaración de víctimas y testigos, reconocimiento de daños, los cuales se centran en reconocer si fue daño físico o psicológico, protección al denunciante, lo cual consiste en brindarle la mayor seguridad posible a víctimas y testigos. Existen distintos tipos de métodos de tortura y tratos inhumanos, los cuales son golpes o palizas, utilizando objetos o fuerza física. Asfixia o sumersión. Estos restringen la respiración, como el ahogamiento en agua. Tortura psicológica, lo cual consiste en humillación, amenazas o privación del sueño. Tortura sexual, privación sensorial, los cuales consisten en vendajes o aislamiento. Drogas forzadas, los cuales consisten en administrar uso de drogas en contra de la voluntad de la persona. Electrochoques y exposición a temperaturas extremas. Buenos días, mi nombre es Sebastián Parra. Siguiendo con lo que es el Protocolo de Estambul, yo les hablaré específicamente lo que son las consideraciones generales relativas a la entrevista. Este protocolo busca garantizar que la entrevista sean efectivas y respetuosas con el entrevistado, como también así preveniendo lo que es la tortura y la protección de los derechos humanos ya inscritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre las consideraciones puedes nombrar lo que es el ambiente seguro. La entrevista debe llevarse en un ambiente el cual garantice la confidencialidad y la protección del testimonio, de una manera que el entrevistado nos pueda dar su parte del testimonio de la manera más segura y confiada, la cual nos pueda llevar a la razón de los hechos. También tenemos lo que es el consentimiento informado. Es esencial que la víctima entienda el propósito de la entrevista y esté de acuerdo en realizarla voluntariamente. Ahora, entrenamiento del investigador. Los profesionales que realicen la entrevista deben estar bien capacitados con técnicas de entrevista y en identificación de tortura para realizar esta misma entrevista. Ahora el enfoque sensible. La entrevista debe llevarse o debe ser conducida de una manera empática, de forma que se tenga en cuenta el estado emocional y psicológico de la víctima. Además también tenemos la documentación meticulosa. Todos los detalles relevantes deben ser guardados cuidadosamente, incluyendo la narrativa de la víctima o detalles físicos o psicológicos que esta misma haya demostrado. Y por último tenemos la revictimización. Al formular las preguntas debemos evitar a toda costa que éstas revivan el trauma de la víctima, ya que al hacer esto podemos causar que la víctima no quiera seguir con la entrevista y hacer que no dé información importante la cual pueda llevar a la solución de la misma. Y para finalizar, ya teniendo en cuenta todas las anteriores consideraciones, es cómo se podrá dar la entrevista de la mejor manera, dándole comodidad, seguridad y asimismo logrando sacar la mayor información de provecho al entrevistado. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Peña Gordillo, me tocó el tema de señales físicas por tortura. El daño se puede causar de varias formas. El daño físico se puede causar mediante golpes, rotura de huesos, desgarros musculares, castración, aplastamiento, cortes, descargas eléctricas, desfiguración, quemaduras, aplicación de temperaturas extremas, ingestión de productos químicos o elementos cortantes, baños con sustancias químicas cáusticas, ahogamiento, violación, privación del sueño o posturas corporales incómodas. El dolor físico profundo implica que el cuerpo torturado está intervenido, sus funciones inhibidas
y que el contenido en la conciencia, aquellos pensamientos y afectos por lo que el sujeto se mantiene querido y valorado, ocasionalmente puede ser destruido. El dolor adquiere una real similitud con la muerte de su dimensión de experiencia psíquica, es decir, los territorios donde la tortura es ejercida tanto física como psíquicamente se transforma en uno, cuerpo dañado y vivencias menoscabadas bajo una amenaza representada por carácter similar a la muerte. En la situación de la tortura, el sujeto torturado es expuesto al dolor físico y psíquico extremo. Detenido y encadenado es incapaz de oponerse al ataque, por lo que la única defensa con la que cuenta es la que actúa en la región en la que el torturador no llega del todo. La vida psíquica del torturador, mecanismos defensivos que se despliegan ante la situación extrema, protegen de la desintegración y aun cuando tienen características de preservar la integridad, a veces llegan a ser utilizados por las personas aún después de la tortura, repitiéndose incluso por largos periodos e introduciendo modificaciones subjetivas dado el efecto potencial desorganizador y traumático que envuelve el fenómeno psicológicos en la tortura. Se puede realizar mediante la privación sensorial, el aislamiento, la humillación verbal o física, la desnudez durante los interrogatorios, la manipulación de información sobre el detenido y sus allegados, la mentira, las falsas informaciones sobre daños sufridos por amigos y familiares, la desorientación física y mental o la simulación de tortura física o ejecuciones que contribuyan a la desmoralización en general. Lo que se busca con la tortura psicológica es la ruptura de la autoestima y la resistencia moral del detenido, con el fin de interrogar sea más fácilmente a sus deseos, sean estos cuales información, venganza, placer, entre otros tipos de mecanismos de tortura que se encuentran en este tema. Buenas tardes, mi nombre es Marina Jaramillo Pérez, hago parte del grupo de protocolo de Estambul. Hoy les voy a hablar sobre los indicios psicológicos de la tortura. Tenemos que tener en cuenta que la tortura extrae muchos daños psicológicos, tanto mentales como físicamente. Los torturadores no solo tratan de afectar el estado de ánimo de las personas y de las personas que son afectadas, sino que también torturan con la medida de sacar mucha información. Uno de los objetivos que debemos de tener en cuenta que para tratar a una persona afectada que ha sufrido maltratos de torturas, tanto los médicos y los profesionales deben de dar su dictamen a las personas afectadas. Debemos de tener en cuenta que las personas afectadas que han sufrido maltratos de torturas sufren de psicosis. Muchas veces las personas que son afectadas por el maltrato de tortura tienen alucinaciones, delirios y mucho estado de ánimo muy bajo. Las quejas más frecuentes que se ven en las personas que han sufrido un trato de tortura son el dolor, porque por medio del trato que se le da o por medio de los agentes que sacan a las personas con ese trato para obtener su información, lo que ellos están buscando, siempre la persona afectada, las quejas que van a obtener es el dolor, el sufrimiento que pasaron cuando en el momento obtuvieron el trato de la tortura. Los trastornos depresivos que más se ven en las personas afectadas son su estado de ánimo. No saben qué hacer con su vida, tanto profesional como familiar. En el momento de que ellos se ven afectados, en lo familiar también tenemos que tener en cuenta que hay muchos niños que sufren tratos de tortura. En el momento de que la persona afectada obtiene depresiones, se ve afectado su salud mental, su estado de ánimos, bajamiento de pesos, la falta de apetito. Todas esas cosas son afectadas por aquellas personas que han sido con maltratos de tortura. Todas las personas que han sido maltratadas y han tenido tratos de tortura siempre se ven afectadas mentalmente, porque siempre van a ser unas personas que van a ser afectadas porque van a recordar el momento de su tortura. También van a tener problemas psicológicos porque ellos van a sentir tipos de psicosis, van a delirar, van a tener comportamientos extraordinarios. Eso debemos de tener en cuenta cuando la persona ha sufrido algún maltrato de tortura. También las víctimas pueden tener daños neurológicos, dependiendo también el tipo de torturas que tengan, por lo menos los golpes en la cabeza. Son cosas que tienen problemas neurológicos, porque por medio de los golpes, el maltrato,
van a tener problemas no tanto psicológicamente, sino físicamente también. Y todo eso se le va a ver afectado en el momento de sufrir una tortura. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo. Espero que les guste.